Hola, mucho gusto. Mi nombre es Paula Vanegas, tengo 23 años y hoy he sido invitada para contarles mi testimonio y lo que Dios ha hecho en mi vida. Em, de dónde me sacó, cómo me llamó, y aunque muchas veces no lo quise escuchar ni le quise entender lo que me decía, todo empezó en el 2020. Aquí empecé a conocer al Señor Jesucristo. Mm, Empecé a asistir a reuniones, eran virtuales porque había acabado de empezar la pandemia. Estaba asistiendo súper juiciosa, me estaba gustando lo que me estaban enseñando, eh, me gustaba lo que sentía, me gustaba saber. En ese tiempo llega un muchacho eh, y empezamos a hablar. Él lo dejé entrar a mi vida. Obviamente al ingresar a mi vida él no conocía de la palabra, él no seguía este camino, él era del mundo. Entonces, pues así mismo me llevó a mí. Ya entonces me enfoqué más en él, en hablar más con él y dejé a Dios a un lado. Dios me seguía llamando, yo seguía asistiendo a reuniones, pero pues ya no de la misma manera, porque pues estaba este hombre. En esta iglesia donde yo estaba, empezaron a hacer como encuentros de mujeres. En esos encuentros de mujeres yo asistía, eran virtual, yo asistía, yo no me sentía bien con lo que estaba haciendo, o sea, el saber que estaba mal estar con este hombre, porque pues no estaba en el mismo camino y él solo me sacaba del camino. Entonces, en el 2021, en este encuentro de mujeres, yo decido dejar de hablar con él, decido bloquearlo, decido eh, sacarlo totalmente, pero en este momento aún eran 3 días. Entonces en el primero hice eso, lo bloqueé, lo saqué, todo. Luego, eh, ya de estar pues sumergida con Dios, de escuchar la palabra, de estar con Él, en esos días me sentía tan bien y era como que me abría los ojos. Entonces yo en ese año le hice una promesa a Dios. Dije que iba a durar un año soltera, pero que Él me acercara el hombre de mi vida en ese año, que no quería seguirle fallando, entonces que me iba a guardar para Él en ese año. Eh, lo escribí, lo anoté, en donde anoté todas las promesas que Él me daba. Eh, pero bueno, este hombre volvió como como a las 2 semanas. mm, Me volvió a hablar, me volvió a escribir y yo volví a caer. No cumplí la promesa que le hice a Dios, de estar para Él, de guardarme para Él en un año. No lo hice, volví con él. En ese tiempo, que fue en el encuentro, orando con mis papás, en ese momento pude presenciar el Espíritu Santo. Lo sentí el fuego de Él. Fue tan fuerte que me dejó sin aliento, me dejó pálida. Ahí supe que era sentir el fuego del Espíritu Santo. En esos días también yo tenía una hernia en el ombligo. Me sentía la bolita en el ombligo. Y en este encuentro hablaron de la sanación y que yo misma podía hacerlo. Y yo quería experimentar eso. Yo le dije a Dios, o sea, muéstrame qué es lo que tú puedes hacer. Y yo en mi habitación me acosté, me tapé la cara, debajo de mis cobijas, me tapé la cara completamente. Y le dije, Dios, aquí estoy y muéstrame que sí eres real. Yo siento el fuego del Espíritu Santo
y siento como de la cabeza al ombligo, como si limpiara lo que había ahí. Luego de esto, no me volví a sentir la bolita, la hernia. Dios me sanó, pero yo hice caso omiso a eso. No le di la atención que merecía. Para mí fue tan... En el momento sí fue muy impactante, pero después dejó de ser emocionante. Después se me olvidó qué era lo que había hecho en mí. Luego volví con este hombre. Duré un año más con él. En el 2022, en febrero, empiezan las enfermedades, detrás de las enfermedades. Me empieza una infección urinaria que casi me desangro. Yo iba al baño y botaba mucha sangre, mucha sangre y era muy doloroso. Pero pues ya era de noche, yo estaba solo con mi papá y yo no lo quería despertar. Y yo seguía orinando. Pues yo decía que orinando, pero en realidad me estaba desangrando. Y bueno, era tanto el dolor, tanto el desespero, que yo no podía más. Y yo le dije a mi papi, le dije, papi, estoy orinando sangre, sangre literal. Mi papi me llevó al hospital. Ahí me dejaron 8 días hospitalizada. Ahí obviamente la persona con la que yo estaba nunca estuvo en ese momento. Fue una semana en la que yo estuve sola. No podían estar mis papás porque pues ellos estaban acá en Bogotá y yo estaba hospitalizada en Mesitas del colegio. Estuve ahí 8 días. Fue muy duro estar sola. Y bueno, eran señales que Dios me estaba dando, pero que yo no abría los ojos. Sabíamos que era un ataque del enemigo, pero yo no me aferraba a Dios aún. Para mí era bueno, ya pasó. Luego, en el 21 de abril del 2022, estaba trabajando. Yo me levanto, me baño, me arreglo y al maquillarme, a lo que me iba a maquillar, me doy cuenta que la mitad de mi cara no se mueve. Me dio parálisis facial. No podía ni parpadear. Yo llamo a mi mami, le digo, mami, no puedo reírme, no puedo parpadear, tengo la mitad de la cara quieta. Mi mami me dice, no te preocupes, no te estreses, ya tu papi va por ti. Mi papi llega por mí. Obviamente después de esa llamada con mi mami, ya sentí mucho miedo por lo que venía, porque no era algo fácil. Lloré mucho ese día, pero pues sabía también que con terapia todo iba a salir, entonces no, como que pues bueno, ya, yo la verdad como que lo cogí normal, después de como que desahogarme. Mi papi me llevó al hospital antes de yo darme cuenta de la parálisis. Esa semana antes, 3, 4 días antes, a mí me dolía mucho el oído derecho. Me dolía, pero pues yo no decía nada porque estaba en el trabajo, me daba pena pedir algo para el dolor. Yo le dije a mi mami, me dijo, bueno, de pronto te va a dar gripa, tómate una agua panela con limón. Y ya, pues después, eso fue el primer día. El segundo día ya empecé a sentir como el viento de la boca pasaba al oído. Entonces sentía que respiraba y me pasaba al oído. Y obviamente el dolor nunca paró.
Mm, ya el 21 amanecí y pues ya tenía parálisis facial. Mi papá me llevó al hospital de Mesitas. Mm, en Mesitas me dicen que es una otitis grave. Mm, me tratan como otitis, pero no me tratan la parálisis facial. Nosotros seguimos pasando al hospital porque el dolor de oído era horrible, el dolor no me pasaba y cada vez era más intenso. Pasamos al hospital de la Mesa, me siguen tratando como una otitis severa y ya. De la parálisis no me decían nada. Eh, Finalmente, pues me vengo para Bogotá, me quedo en mi casa. Eh, yo ya desesperada, no aguantaba más el dolor, cada día que pasaba era peor y, y bueno, me pasaron a un médico particular. En el médico particular me dicen que me dio culebrilla, culebrilla en el oído medio y al inflamarse el oído medio fue lo que ocasionó la parálisis facial. En ese momento ya me dice, a ti no te han mandado ningún corticoide, no te han mandado nada. Y yo le decía, no, solo me trataron como una otitis severa y ya, nada más. Ella me mandó, obviamente me revisó el oído, me mandó a hacer exámenes de audiometría porque tenía el riesgo de haber perdido la audición. Normalmente los casos que les dan culebrilla, la mayoría pierde el oído. Y, y bueno, yo gracias a Dios, ¿no? Eh, Dios no permitió que yo perdiera la audición. Después de esto, 2 meses después, me empieza a salir un acné quístico. Eh, Eran muchas bolitas, dolía bastante. Esto sí me empezó a afectar más que la misma parálisis. Como les digo, yo tomaba la parálisis hasta como un chiste, yo me reía de mí misma, no me causó, digamos, mucho efecto. Luego con el acné quístico sí fue más brusco porque pues era mucho dolor. Si pues a ti te duele un barrito, mi cara era completamente llena de barros. Y no barritos chiquitos, sino literal las bolotas. Em, Cada vez era peor, se me inflamaba la cara. Básicamente se me deformó la cara. Mm, en este proceso obviamente fue más duro. eh, no solo para mí, sino obviamente también para mi familia que estaba junto a mí. Para mis papás sufrían junto conmigo, aunque nosotros tratábamos de... Cuando estábamos juntos, no llorar, no decir nada, pero se llegaba la noche y era el desahogo. Lloraba mucho, eh, me desesperaba, pasaba días sin dormir, el dolor era horrible. Si yo me quedaba dormida y volteaba la cara, me despertaba el dolor. Eh, Sentía ganas como de rascarme y arrancarme todo eso que me estaba lastimando y picando, porque aparte de eso picaba muchísimo. Yo bajaba la cabeza y se me explotaban los granitos, me salía materia, me tocaba mantener como gasitas pegaditas y con una bendita amarrarme porque no podía. Cualquier fuerza que hiciera se me explotaban. Mm, y bueno, en medio de esto también intenté eh, acabar con mi vida. Pero bueno,
hubo algo que me detuvo, pero sí, quería tratar como de salir de eso, buscando una ventana y botarme. Gracias a Dios, Dios lo evitó. Y bueno, pues esto es una parte de todo lo que pasó en mi vida. En este tiempo, cuando me empezó la parálisis, ese 21 de abril, la relación que yo les hablaba, bueno, él se fue. Buscó a otra persona porque pues obviamente yo no era la novia, solo era la persona con la que estaba. Entonces, eh, él se fue. em, no, obviamente no quiso estar. Y bueno, en medio de esto, después de la parálisis, yo me vi con él y le vi una conversación con otra chica. Al ver yo eso, le dije que no más, me alejé de él y bueno, aparte de estar con la parálisis, también estaba pasando por un desamor, por un desapego y luchando con mi vida, y ahí fue donde entró Dios. Eh, este video lo dejo hasta aquí, pero solo espero que este video los edifique, los llene y que Dios sea hablando a sus vidas. Más que mi testimonio, es lo que Dios puede hacer en una persona que está fuera del camino de Él y cómo lo llama con amor y con ternura. Entonces nos vemos en segunda parte. Bye bye.